están en el aula 124, tanto presencial como virtual. Muy bienvenidos a la presentación del libro Psicopatología, Normalidad, Sublimación, Libertad, del doctor Juan Manuel Rubio. Tenemos el honor de contar con el autor y con tres importantes referentes en el campo de la psicología y de las letras, que serán las encargadas de realizar sus comentarios y repercusiones acerca del libro. Las personas que van a comentar son María Paz Greve, licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Chile, magíster en Educación para Profesionales de la Salud de la Universidad Instituto Hospital Italiano de Buenos Aires, es la decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la UCA desde marzo del 2024. Ha realizado un recorrido profesional por distintas áreas de la psicología, en particular la clínica, la educación y la cultura organizacional. Actualmente está finalizando su doctorado en Ciencias Biomédicas con orientación en Psicología, estudiando historias de vida de profesionales de la salud. Nos acompaña también Lina Grasso, doctora en Psicología, directora e investigadora del Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía de la UCA. Realiza importantes investigaciones en el campo del deterioro cognitivo en personas mayores. Nos acompaña también Lucía Pupo, doctora en Letras, investigadora del CONICET, directora del Departamento de Letras de la UCA y de la Maestría en Literaturas Comparadas desde su creación en 2021 y en el caso del Departamento de Letras desde el año 2018. Ha conducido proyectos en los campos de la teoría literaria, la poesía latinoamericana de los siglos XX y XXI, las relaciones de palabra e imagen y los vínculos entre escritura, territorio y afecto. Y el protagonista más importante, que es el autor, Juan Manuel Rubio. Juan Manuel es médico por la UBA, psicólogo por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en psicología por la Universidad de El Salvador, es psicoanalista, profesor titular ordinario de psicoanálisis lacaniano y de orientaciones actuales de la psicología en la UCA, ha sido docente de grado en la UBA, la Universidad de El Salvador, la Universidad Austral, docente de posgrado en la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Tucumán, la UCA, la UCASAL, y ha brindado formación de posgrado en hospitales y otras instituciones. Es miembro de Mayéutica, institución psicoanalítica, donde ha sido presidente. En la UCA es también miembro del Consejo del Instituto para la Integración del Saber y del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Publicó los libros ¿Por qué Freud no curó a Dora?, Psicología Jurídico-Forense y Psicoanálisis, Existencia y Enigma, Lenguajes y Discursos. Es coautor de varios libros. También ha publicado artículos sobre temáticas como la clínica, fundamentos del psicoanálisis, responsabilidad civil de los psicoanalistas, estudios de supuestos antropológicos y otras temáticas. Se formó en psicoanálisis con Roberto Harari, en antropología psiquiátrica con Jorge Sapri y en el servicio de emergencias del Hospital Borda. Ha sido supervisor en los hospitales Pirovano, Rivadavia, Italiano de Buenos Aires, el Hospital Eril de Escobar y otras muchas cosas más. Esto es solo una muy breve semblanza de Juan Manuel, quien, como saben, tiene una extensa trayectoria profesional. Lo que no está escrito, sin embargo, en su biografía, es su gran don de gente, su amabilidad, su generosidad y su espíritu de colaboración y de diálogo respetuoso que siempre enriquece nuestra reflexión. Le damos la palabra al autor. Bueno, muchísimas gracias por lo que decís. Vamos a escuchar a las presentadoras y después yo voy a decir algo en función de lo que digan. Lo que podamos decir. Que vas corriendo. Pasamos al libro. Trataremos de decir algo.
Primero voy a hacer una pequeña aclaración. Bueno, agradecer, ¿no? Por supuesto, esta oportunidad que me permitió leer el libro, compartirlo y sobre todo reflexionar. Una aclaración que tiene que ver con cómo pensé el diálogo de este. O sea, lo que van a escuchar tiene como, bueno, una decisión tomada. Y lo pensé como una recensión. Digo porque se va a notar. Se va a notar. Quiero decir que quizás va a estar un poquito cuadradito, no es que tenga que ver con mi disciplina, pero bueno, realmente lo pensé así, ¿no? Un poco también en diálogo con otros de mis maestras, para ser más exacta, porque esto me permitió volver, este trabajo tuyo me permitió volver a repensar muchas cosas, ¿no? Pero lo quería decir así y realmente voy a proponer en la revista de psicología, esto lo comento porque Manuel ha escrito artículos en la revista de psicología y hemos compartido varios encuentros en ese espacio, entonces bueno, se me ocurrió eso. Así que si ahora se pone un poquito áspero el asunto, si acepta el comité editor, lo pueden volver a leer. Digo, bueno. Y la otra cuestión es que también, ¿no? En relación a esta decisión, me hiciste volver también sobre el diálogo con una de las personas que yo considero que marcó mucho mi formación, y de un trabajo de él que casualmente habla de su encuentro con Lacan en Buenos Aires. Tomo este recorte, ¿no? Él toma de un poeta santo, Max Jacob, un dictum que, según dice él, le ha salvado de la idolización y los esnovismos apresurados, ya que es necesario no confundir lo nuevo con lo verdadero, ¿no? Y él dice esto: la verdad es siempre nueva. Me lo encontré antes de empezar a leer el tema. Me pareció que venía y estuvimos conversando acá con mis compañeras. Así que bueno, solo comparto esto, ¿no? Recorrido. Habiendo dicho esto, voy a leer. En este libro, el autor plantea una reflexión profunda y crítica sobre el abordaje actual del concepto de psicopatología y sus disciplinas de origen, explorando la complejidad de la enseñanza y la transmisión, tanto para los jóvenes profesionales y especialistas experimentados, como en diálogo con la cultura. A partir de una anécdota común, Vengo por TOC, se interroga quién es el que habla realmente y qué está en juego al definir trastornos mentales, los diagnósticos globalizados y los efectos que estos provocan. Advierte sobre el riesgo de caer en una doxa estandarizada que omita los conceptos fundamentales de la psicopatología, lo cual, según él, podría llevarnos a negar la enfermedad mental y excluir aquella información que a primera vista puede parecer no racional, dimensión esencial en el psicoanálisis. Plantea preguntas en diálogo con diversos autores, como Maslow, Rupin, Bergeret, que orientan la lectura de profesionales en formación y expertos que estén en la búsqueda de ahondar en estos conceptos. Analiza los fundamentos teóricos y advierte sobre los riesgos de conceptualizaciones restringidas solo a una dimensión biológica o simiológica, subrayando que la psicopatología debe incluir una perspectiva antropológica, como planteaba uno de sus maestros, el doctor Jorge Saudí, quien desarrolló una antropología psiquiátrica a partir de la profundidad de sus conocimientos sobre la persona humana. Examina supuestos sobre los enfoques actuales y realiza un recorrido histórico con una valoración hermenéutica de diferentes concepciones. Destaca la necesidad de profundizar en la epistemología
advirtiendo sobre riesgos de subordinar todo conocimiento al positivismo. Cuestiona enfoques estadísticos y pragmáticos de las clasificaciones y también sus limitaciones para considerar la vivencia única del paciente. Enfatiza el lugar de la teoría para delimitar la comprensión del fenómeno clínico, una teoría y un método específicos que estructuran qué hechos se estudian y cómo. Subraya así la necesidad de una actitud de apertura y reflexión acerca de cómo los presupuestos y el método científico determinan el recorte y análisis de los contenidos. En diálogo con una notable diversidad de autores como Gadamer, Riquet, Merleau-Ponty, Morán, solamente hago la salvedad, menciono algunos, porque es vastísima la cantidad de autores, estos fueron los que quizás me interpelaron. Indaga en qué constituye la ciencia y cuáles son sus alcances. Retoma conceptos de Jaspers, Kraepelin, y recuerda que antes de un diagnóstico el paciente experimenta un sufrimiento o padecimiento y resalta que cualquier teoría de la psicopatología debe captar esta dimensión única y humana de la experiencia. A lo largo del libro se exploran las disciplinas de origen de la psicopatología y se destaca, por supuesto, la especificidad del psicoanálisis. Profundiza en la experiencia de padecer y estar enfermo. Recorre conceptos de las principales exponentes de la psiquiatría y los enfoques antropológicos en medicina, el uso de los psicofármacos y otras nuevas formas de mitigar el antiguo dolor humano existencial. Como contrapunto, también investiga distintos criterios de normalidad, la capacidad de adaptación, asimilación, adecuación y estructuración de la conciencia de uno mismo a través de diversos autores. En consonancia, también aborda enfoques sobre la personalidad. En el capítulo Más allá de la normalidad, el autor, Manuel, aborda el concepto de sublimación desde las perspectivas de Freud y Lacan, proporciona un marco de estudio y minucioso análisis de las referencias bibliográficas, constituyendo un corpus que facilitará el recorrido de la evolución del concepto para por la obra de ambos autores. Finalmente, desarrolla el concepto de libertad en psicoanálisis, enfatizando su importancia para el tratamiento de los pacientes. La libertad se entiende como una tarea que puede lograrse con el acompañamiento del analista, pero cuya realización última depende de la responsabilidad personal a la hora de tomar decisiones. En síntesis, a lo largo de toda la obra, el autor señala la capital importancia de la persona que consulta. Cuestiona enfoques estadísticos y pragmáticos de las clasificaciones debido a su limitación para considerar la vivencia única del paciente. Nos recuerda que, antes del diagnóstico, el paciente experimenta un sufrimiento o padecimiento y resalta que cualquier teoría de la psicopatología debe captar esta dimensión única y humana de la experiencia. En mi rol académico y como investigadora, considero importante que el campo de la psicología se enriquezca con una diversidad de enfoques. La perspectiva científica y el psicoanálisis pueden y deben dialogar entre sí, aun cuando sus caminos y metodologías difieran. La crítica del principio al método científico es, para mí, una invitación a reflexionar sobre los límites, manteniendo el reconocimiento de las contribuciones. Esta obra nos llama a explorar los aspectos menos visibles de la experiencia humana, recordándonos que tanto la ciencia como el psicoanálisis comparten el objetivo de ampliar nuestra comprensión del humano. Por último, quiero finalizar agradeciendo a Juan Manuel por la riqueza de la perspectiva que nos impulsa a un cuestionamiento continuo, ya que su obra nos desafía a profundizar en nuestras ideas y abre camino para una exploración necesaria en cualquier ámbito de la práctica de la psicología. ¿Sí?
buenas tardes. Yo tengo realmente la suerte o el privilegio de formar parte del Consejo del IPIS, el Instituto para la Integración del Saber, y todos los miércoles tener reuniones con un grupo de colegas, entre los que se encuentra el doctor Juan Manuel Rubio. Así que mi lectura va a ser como, no de colega y profesional de la psicología, sino como colega del IPIS, y creo realmente que su libro es un caso paradigmático de integración del saber, al menos como lo entendemos, y espero poder convencerlos al menos o proponerles esta hipótesis. ¿Se oye bien o sí? Sí. Vale. Subjetividad de época, homonimia, supuestos implícitos, ingenuidad epistemológica, sentido común, norma, pregunta existencial, urdimbre credencial, acontecimiento, abducción, paradigma indiciario. A quienes venimos siguiendo la trayectoria académica y las líneas de reflexión de Juan Manuel Rubio, no nos sorprende encontrar estos términos en su último libro, como ya sabemos, recientemente publicado bajo el sello Libros. Este vocabulario se explica por el hecho de que psicopatología, normalidad, sublimación, libertad, se aboca al esfuerzo de demarcar un área disciplinar, la psicopatología, a partir del examen de su historia, sus fundamentos, sus posibilidades teóricas, sus eventuales reduccionismos y su posible diálogo con el psicoanálisis. En este empeño gigantesco se hace necesario precisar de qué hablamos cuando hablamos de cada problema o fenómeno, deslindando términos, interpretaciones, tradiciones. Esta sutileza conceptual y expresiva, junto con su agudeza teórica, vuelven al libro profundo en su argumentación, denso en su significado, y acá las colegas no lo van a negar, ¿no? Es un libro difícil que requiere concentración y necesario también este libro para quienes deseen adentrarse en los principales núcleos de debate que actualmente se juegan en torno a los conceptos de salud y enfermedad, su delimitación teórica y su diagnóstico. El autor ubica su obra ante tres tipos de destinatarios: quienes están iniciando su formación, y aquí hay exalumnos, alumnos de Manuel. Segundo, los grupos de colegas experimentados que se cuestionan por su praxis, y por supuesto también, imagino, están representados, además de María Paz y Lina y Claudia. Y, en tercer lugar, aquellos que en el campo de la cultura participan del debate. En esta tercera categoría me incluyo, y desde ese lugar quisiera compartir algunas impresiones del libro. Comenzaré señalando que estamos frente a un libro contemporáneo, entendido el término en el sentido que le da Giorgio Agamben, y cito algo que Manuel incluye en su página 20. Contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino su oscuridad. Aquel que sabe ver esa oscuridad, aquel que está en condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente. Esta cita del filósofo italiano aparece como epígrafe en una sección de la introducción y opera como leitmotiv a lo largo de todo el libro. Deslizándonos por la paráfrasis, podemos decir que Juan Manuel tiene la mirada fija en nuestro tiempo, el presente, y percibe su oscuridad, pero desde esa tiniebla de incertidumbre mira hacia adelante y escribe, hipotetiza, compara, pregunta y nos deja también preguntándonos. El punto de partida de este estudio es, ya lo adelantamos, una necesidad epistemológica, definir y fundamentar el campo de la psicopatología. Pero esa prerrogativa no es exclusivamente teórica, ya que está anclada en una realidad experiencial y concreta. Y cito la página 27, donde Manuel nos dice: quien consulta lo hace por su padecer en el contexto de la valoración de su grupo social,
no por aquello que queda diagnosticado desde un discurso disciplinar. Las 270 páginas del libro giran en torno a esta realidad que evidencia el juego, por no decir la tensión, que se da entre la singularidad del padecer y la búsqueda de universalidad de la ciencia. Ese vínculo problemático entre lo singular y lo universal signa cuestiones que Juan Manuel Rubio trae a consideración y que se orientan principalmente en torno a dos ejes, como ya nos lo dio a entender Lina. Por un lado, la definición de las enfermedades mentales y sus tipologías, es decir, las diversas formas en que han sido sistematizadas o clasificadas. Y por otro lado, el abordaje del profesional que tratará al paciente, en lo que hace a su modo de entender la disciplina, desde donde se desprenderá su actitud, sea de aproximación, desde la mirada o desde la escucha. Para ir desgranando esos dos ejes de reflexión, el derrotero hermenéutico apelará a diversos enfoques. En el capítulo 1, primero, se impone la perspectiva propiamente epistemológica que exige examinar las nociones básicas implicadas en todo planteo disciplinar. ¿Qué es un hecho? ¿Cuál es el lugar de la teoría? ¿Cómo incide el lenguaje en cualquier planteo pretendidamente científico? Aquí hallamos un trasfondo filosófico insoslayable, fundamentado en Husserl y Gadamer, que con las propias palabras del autor podríamos resumir de la siguiente manera. Cito página 65. Entre las cosas y yo sucede el mundo, que es con los otros. Y el lenguaje no es una entidad ajena a esa conjunción. El capítulo 2 ofrece la perspectiva histórica, a través de un recorrido por la psiquiatría del siglo XIX, la psicología patológica y el giro de 180 grados que introdujo el psicoanálisis freudiano. En la senda de quien hace lo que predica, Juan Manuel reconoce que al monumento que constituye la obra del maestro vienés, y cito, lo leemos no sin las lecturas que han hecho sus seguidores y que operan en nosotros. Vamos a reconocer también esas tradiciones entre Freud y el siglo XXI. La gran novedad que trajo Freud radica, siguiendo a Roberto Harari, que como ya nos decía Nina, está presente en este diálogo con las distintas hipótesis de Manuel, en su planteo, ¿no?, la novedad de Freud de un descentramiento del sujeto entre lo que sabe y lo que cree saber, ya que dice más de lo que cree que dice y no dice lo que cree que está diciendo. El tercer capítulo del libro pone de manifiesto la impronta de Jorge Saurí, a quien Juan Manuel Rubio reconoce como maestro. Para Saurí, la personalización es ser siendo con el otro en situación. Esto tiene implicancias en el modo de entender la enfermedad, pues la persona se vive estando enferma como crisis biográfica, drama, acontecimiento, aunque la enfermedad sea recortable como local. En este punto, nuestro autor propone una reflexión sobre el dolor de existir, que ofrece un marco antropológico que incluso podemos vincular con una dimensión teológica, para pensar el dolor como una instancia en que el sujeto se confronta con su desnudez misma. Los capítulos 4 y 5 convocan desde una misma diada conceptual, lo normal y lo patológico. Para ilustrar el olvido del trauma buscado muchas veces a través de la medicación, Juan Manuel evoca el mito de Helena de Troya, quien echó un bálsamo en las copas de los aqueos, ¿no?, de los griegos, para que se les borrara la tristeza. A la hora de problematizar la identificación entre normalidad y salud, apela a ese brillante descubrimiento de Freud. La estructura psíquica tiene líneas de fractura que solo se conocen cuando aparece su fractura, pero que hacen a su constitución. Esto significa, en palabras de nuestro autor, que recién cuando se descompensa tenemos su manifestación clínica
y el modo como se restituye después depende de ese proceso de constitución. Nos hallamos entonces ante el valor heurístico, o sea, el valor de conocimiento que porta el síntoma o la enfermedad. No es solo la mancha a eliminar, sino también un camino, ¿no?, para interpretar. Ya voy terminando, quedan capítulos 6 y 7. En el 6, el autor expone su propia visión del tema. Ofrece una crítica, como ya lo hemos ido vislumbrando, a la concepción positivista que en el ámbito médico solo concibe la enfermedad desde un criterio biológico y estadístico y muestra asimismo los límites de los enfoques de la salud desarrollados a partir de las categorías de adaptación, desestructuración del ser consciente y de la personalidad. El aporte específico de Juan Manuel, como ya lo íbamos suponiendo, será una propuesta enmarcada en el psicoanálisis freudiano y lacaniano. El austríaco retoma la idea de que las fronteras entre lo patológico y lo normal no son netas, pues, y acá Juan Manuel nos trae esta cita famosa de Freud, los sueños y las operaciones fallidas de las personas normales poseen idéntico mecanismo que los síntomas neuróticos. Si la salud se asocia a la capacidad de trabajo y de goce, entonces se impone revisitar el concepto de sublimación. Sobre eso ya se refirió Lina. Ahí Juan Manuel hace un recorrido no solo por el corpus sistemático de Freud y de Lacan, tomo por tomo, sino también de entrevistas que dio Lacan, o sea, un corpus ampliado, diríamos, que creo que va a ser muy apreciado por los especialistas. Y vamos ya al último capítulo, el 7º, que presenta las hipótesis más personales, que aparecen como cumbre y conclusión de todo lo anteriormente apuntado. El interrogante que lo guía es el siguiente. Nos dice Juan Manuel en página 225, nos comparte esta pregunta. Si se considera la hipótesis de lo inconsciente, ¿es posible pensar la libertad desde el psicoanálisis? La respuesta que ofrece es, por supuesto, afirmativa y le exigirá desmentir algunos prejuicios establecidos con respecto al psicoanálisis, que, como sabemos, muchas veces en el habla popular se asocia erróneamente al determinismo psíquico, el hedonismo irresponsable y el individualismo. Para explicar la epistemología freudiana, Manuel apela al paradigma indiciario de Ginsburg y al concepto de abducción de Peirce. En el marco de la sesión terapéutica, el analista pone entre paréntesis su saber teórico previamente adquirido para escuchar a ese paciente concreto que está allí, en esas circunstancias únicas de tiempo y espacio, diciendo esas palabras y no otras frente a él. Se revela entonces el potencial de una práctica que es un arte de escucha, de transferencia, no reniega de un bagaje epistemológico probado. Lo que está en juego es del orden del acontecimiento. Y acá, para no escapar de mi origen, traigo unos versos de una poeta hispano-bella, Chantal Maillard, que se refieren al acontecimiento, dice Maillard. Y cuando algo acontece, no hay escapatoria. Toda mirada tiene lugar en el destello. Toda voz es un signo. Toda palabra forma parte del mismo texto. En el acontecimiento que es cada sesión de psicoanálisis, ¿qué gana? ¿Qué le queda al paciente? El desarrollo del libro examinado conduce a un lugar de esperanza, algo que necesitamos tanto hoy en día, que dialoga, creo yo, en perfecta sintonía con una visión cristiana de la vida y del ser humano. Veamos cómo concluye el propio autor, ¿no? Y acá me permito leer una cita más larga, ya del final de la página 257, ¿no? Donde Manuel nos dice que su estudio en el fondo nos invita a pensar la posibilidad de plantear la libertad no como ilusión, sino en el devenir como tarea. Dicho de una manera muy clásica, un don
en cuanto posible, que se conquista como tarea a posteriori. No es que desaparezca el operar de lo inconsciente, sino que se trata de hacernos cargo de qué de nosotros hay allí, en lo que aparece sorprendiéndonos. Cómo nos desmarcamos y qué inventamos con eso, pero no sin hacernos cargo. No se trata de ver, juzgar y actuar, sino de estar advertidos de la condición de sujetos descentrados. Si el último Lacan se inclinó hacia la poética, que viene del verbo griego poiero, que es hacer, crear, como buen psicoanalista, Juan Manuel Rubio se inclina por la invención de la libertad que se autoorganiza no con fórmulas mágicas, la pastillita, sino después de un proceso que haya implicado reconocer el operar del inconsciente y asumir el dolor de existir y la castración simbólica. Desde esas coordenadas podrían definirse la salud y el bienestar verdaderamente deseables, los que puede alcanzar un sujeto responsable que asume una determinada posición ante la situación particular de su vida. Bueno, muchas gracias. Creo que después de haber escuchado a mis dos antecesoras, no sé cuánto voy a decir de lo que habíamos preparado. Nosotras habíamos conversado previamente, pero creo que ha habido como mucha sintonía en lo que escribimos, así que ahora cuando lean se van a dar cuenta. Bueno, primero que nada, también quiero agradecer. Yo me sentí muy honrada con esta invitación de Manuel de presentar su libro, y en parte porque, bueno, creo que tal como han dicho y como lo presentó Claudia, es una persona muy reconocida. Para mí representa en parte un cabal académico de esta universidad que ha cumplido o ha venido haciendo un recorrido que cumple de alguna manera con esto de ir estudiando, aportando, contribuyendo al conocimiento, teniendo también un destacado desempeño profesional y ocupándose de esta área que es muy importante acá, que es la integración del saber. Así que quisiera, digamos, también decir que no es fácil hacer esta reseña, presentar un libro de alguien que ya tiene un recorrido muy destacado. Yo no voy a narrar su historia como académico, pero bueno, de alguna manera comparto y resalto lo que también han dicho Lucía y Lina, ¿no? Es un libro que da cuenta de un trabajo muy profundo, no solo por la cantidad de autores que él retoma y estudia, sino que por la forma en que va recorriendo y retomando los temas centrales que hacen a la psicopatología y también a la psicología. Yo, al tratar de leer y luego de escribir la lectura que hice del libro, diría que también es un libro audaz, atrevido, que nos atrapa por las preguntas que se hacen y por lo que nos va dejando luego de esta lectura. Como decía Lucía, los temas son complejos. Manuel va proponiendo notas sobre los temas y yo también desde ahí destaco una posición de mucha humildad. No hay respuestas definitivas ni temas que quedan cerrados, sino que miradas que se nos abren y que en algunos casos se van complementando. Tiene 7 capítulos que, bueno, de alguna forma Lucía ya hizo un recorrido bastante detallado. En un principio él toma lo histórico, después las disciplinas que van aportando a la mirada de la psicopatología, los distintos significados de la normalidad y de la enfermedad,
y luego los capítulos finales que creo que hacen a su aporte, que refieren a los conceptos de sublimación y libertad. Yo de alguna manera hacía, digamos, alguna suerte de interpretación y decía que, bueno, son parte de las notas que Manuel nos propone frente a las cuestiones que él va planteando a lo largo de los otros capítulos. Desde mi mirada dentro de la facultad, una de las cuestiones que me parecía es que este debe ser un libro de lectura obligatoria y de estudio para los alumnos. Sé que hay acá algunos cuantos, y voy a tratar de explicar un poco por qué lo pensé, digamos, más allá del público amplio al cual está dirigido. Pienso que es un libro que va a enriquecer la formación de nuestros estudiantes, en primer lugar porque pone por delante las raíces de nuestra disciplina, las raíces de la psicología. Sabemos que la psicología tiene que ver con la filosofía, con la medicina. Bueno, es una ciencia que tiene una larga historia y un corto pasado, y aquí están muy claramente explicadas esas raíces. También es una disciplina que hoy presenta enfoques distintos, que sabemos que son todos particulares, miradas frente a los problemas. Yo diría que en el libro no aparecen como miradas contrapuestas o en oposición. Se destaca, por supuesto, la mirada desde el psicoanálisis, pero hay lugar para la psicología cognitiva, para la humanista, para los aportes de la biología. También pensaba que cuando uno trata de entender lo que ocurre en el presente, no podemos olvidar del pasado, ¿sí? Y tenemos hoy una serie de desafíos como ciencia, como psicólogos y como jóvenes que nos estamos formando para responder a esto. Respecto a la psicopatología, yo también diría que a lo largo del libro uno se enfrenta con una mirada coherente frente a los problemas que hacen hoy a las consultas de los psicólogos y al trabajo particular de la psicología clínica. Para eso quisiera tomar el inicio del libro, porque me imagino que algunos no lo han leído. Yo insisto, creo que es una lectura obligatoria, pero el libro comienza así. Dice, en el inicio de una primera consulta, un joven dice, vengo por un TOC, hice un TCC, terapia cognitivo-conductual, y la terapeuta quería que tome medicación, porque el TOC es orgánico y todas las cosas que me pasan se me irían. Igual aceptó atenderme, aunque no quise la medicación y me guió en la separación. Mi novia me recomendó que haga psicoanálisis y acá estoy. Supongo que es verdad. Bueno, es verdad. Si bien no contamos con los detalles, ¿no?, respecto al contexto del relato, yo diría que es un ejemplo de algo que es actual. Probablemente muchos de ustedes, si acá hay algunas caras que asienten, dirían que esto ocurre, ¿no? Recibimos en la consulta psicólogos, incluso médicos, pacientes, personas que vienen con un diagnóstico de lo que les está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿cuál es el lugar que tenemos? ¿Cuál es el lugar de la disciplina frente a estas situaciones? En el libro, Manuel explica con claridad y mucho fundamento que muchas veces los diagnósticos tienen un aporte. Nos permite acordar ciertos nombres, designar formas de manifestarse de ciertas patologías o problemas. Pero también nos recuerda que toda forma de clasificación o definición de un fenómeno siempre está relacionada a un contexto, al origen histórico y a la particular concepción de la ciencia que predomina en ese momento.
y de alguna forma también tiene que ver con quiénes, las personas, que de alguna manera elaboraron estos manuales o estos diagnósticos. Parece asimismo entonces paradójico, porque en la actualidad abundan las patologías, los diagnósticos, las propuestas vinculadas al bienestar, es creciente la presencia de malestar, el sufrimiento, y pareciera que lo que hay no alcanza, ¿no? Yo quise buscar algún dato y encontré algo muy sencillo que decía que, según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 25% de la población va a tener algún trastorno mental a lo largo de su vida. Bueno, las probabilidades no hablan por sí solas. Por otro lado, Manuel nos recuerda que en el devenir de la psicología, como ciencia, como disciplina, se mantiene hoy vigente un profundo debate acerca de su objeto de estudio y de cómo se investiga en esta disciplina. Ya lo dijo Lina, ¿no? Si los psicólogos estudiamos el comportamiento, la experiencia humana completa, la personalidad, la mente, por citar algunas definiciones, bueno, hay que tener presente las cualidades de este objeto. En el libro se recorren los aportes de la psicología clásica, de la fenomenología, de la psicología humanista, de la cognitiva, entre otros. Pero nos recuerda que siempre es necesario tener conciencia de la posición desde donde se define el problema. Se problematiza una situación, se genera conocimiento y luego se aborda, pero solo estamos recortando una parte de la realidad. Y somos parte de aquello que estudiamos, no hay realidad neutra. Más allá de los supuestos, enfoques teóricos, conceptos afines acerca de los que nos ocupamos en la psicología y luego en la clínica, pienso que un aspecto central y clave del libro es que no debemos olvidar que lo importante es cada persona en su unidad y singularidad. Ya lo dijeron tanto Lucía como Lina, ¿no? Es muy claro el texto, nadie consulta por un TOC, realmente, lo hace porque está sufriendo o padeciendo. Y acá, pensando en los alumnos y en los que estamos en la tarea de formar a nuestros futuros psicólogos, pienso que ahí es donde estamos llamados a saber, enseñar y ver cómo vamos a ayudar a estas personas. Podemos volver al inicio del texto. Es una persona que sufre, que tiene un problema, cuya mejoría no está en la medicación, que además no quiso tomar, sino en el pedido de ayuda, por lo cual nos viene a ver. La invitación para los alumnos es aprender a pensar el caso, la persona individual que sufre más allá del diagnóstico y reconocer la singularidad de lo que le ocurre. Diría además que el propósito de nuestro quehacer es la comprensión, con H intercalada, que implica conocer a la persona en su historia, en todas sus formas, como ser que piensa, siente, desea y actúa, y que además está en permanente cambio. La tarea que se nos propone es comprender lo que ocurre como parte de un todo, que se compone de aspectos objetivos, que están afuera, pero también de un gran mundo subjetivo. En este punto se hace evidente el valor del mundo interno, ¿no? Del mundo interior, lo más sagrado, y es el lugar al que los pacientes nos invitan. Y acá vuelvo a los alumnos, que se preparan para atender pacientes, o al menos vienen a esta facultad en su mayoría cuando inician la carrera diciendo que quieren dedicarse a la clínica. Entonces surge esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la terapia y del terapeuta? ¿Cuál es el paradigma desde donde se sitúa el profesional que atiende? Acá se pone en juego su particular modo de entender, como dice el libro,
el sufrimiento, la enfermedad y las posibilidades, ¿no? Lo que va más allá de la teoría o del enfoque. Pero también saber que siempre hay un saber en juego nuestro, que es el que nos va a proponer la forma de abordarlo. Y acá surgen los capítulos finales acerca de los conceptos de sublimación y libertad, que pienso que son parte de las notas que se proponen en el libro como propuesta esperanzadora, tomando también lo que decía Lucía, y alentadora para el trabajo terapéutico. Estoy en un No problema. definir ni volver a la teoría, ¿no? Pero Después de mucho sublimación, problema, se pudieron dar la imagen, está hace rato funcionando esto. Y acá en el Zoom tengo la imagen y me dice que yo tengo problemas con el audio, que no está, que vea la conexión, pero yo la conexión no la... bueno, siempre la tecnología nos sorprende. Bloquealo. No, pero que no puedo bloquear. No, Pues ya ya estaba está. terminando. No, no. Silenciar a todos. No, porque si silencio a todos, la silencio a ustedes también. Ahí está. Ahí está. Bueno, retomamos, cortito, queda poco. Decía que sublimación y libertad para mí son la propuesta esperanzadora que surge en el libro o en la propuesta de Manuel y que nos alienta al trabajo terapéutico. La sublimación, entendida también, y acá San Manuel lo va a decir mejor después, desde la mirada de Lacan, ¿no? Que significa superar, esto sí lo tengo que leer, elevar el objeto de deseo a una dimensión significativa y socialmente valorada. Desde la perspectiva de Lacan, dice Manuel, elevar al objeto a la dignidad de la cosa. Y el concepto de libertad, que de alguna manera también Lucía lo tomaba, bueno, destacando esto de que es una experiencia personal e íntima del hombre, no una propiedad constitutiva de un acto o de una conducta, es algo intrínseco a nuestro ser. Está entendida como una actividad permanente y una instancia definitiva de nuestra responsabilidad humana. Entonces, y para terminar, diría yo que los desafíos para quienes estamos acá en la tarea de formar y de preparar a los futuros psicólogos es, en primer lugar, buscar enseñar desde la originalidad, desde las preguntas, desde lo más genuino, desde los problemas reales, aprendiendo y transmitiendo las teorías, las posturas, los avances de la ciencia, pero sin caer en doctrinas o en adoctrinar. Pensar siempre en el hombre o en la persona como un ser ético, en el sentido de que pueda hacerse a sí mismo plenamente. También había tomado las palabras que tomó Lucía, ¿no? La libertad no es una ilusión, sino un devenir como tarea, un don en cuanto posible que se conquista como tarea posterior. Y finalmente, tomando nuevamente el trabajo terapéutico, a mí me pareció muy significativo esta cita que también es textual de Manuel. Dice, la responsabilidad del sujeto es una cuestión central en el psicoanálisis, aunque teniendo en cuenta que para el acto ético, el analista, podríamos decir el terapeuta, deja al analizante o al paciente en el umbral de la puerta y quien lo atraviesa o no es el paciente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Bueno,
Sí, así la veo. Bueno, muchísimas gracias primero por haber aceptado el hecho de compartir este momento, que bueno, es muy importante, ¿no? Así que gracias también por el desafío de una lectura de un texto que, como ustedes dicen, bueno, tiene lo suyo, ¿no? Y a esta altura del año y con lo ocupadas que sé que están, digamos que mi agradecimiento en ese sentido es, bueno, es muy, muy grande, porque sabía que les iba a pedir mucho, pero también sabía el cariño que compartimos y que entonces podía ser que se los pidiera. A ver, no todos nos conocemos ni conocen a las lectoras, ¿no es cierto? Pero nos une un trabajo de muchos años en distintos lugares y a su vez venimos de lugares distintos teóricos, por eso la exigencia era mayor, ¿no es cierto? Cada una de ustedes hizo una lectura muy, muy respetuosa, hizo una lectura muy sistemática y me hizo pensar cosas del libro que, bueno, están dichas ahí, están escritas, pero que al escucharlas las escucho de otra manera, ¿no? Así que les agradezco muchísimo eso. Con cada una me une algo diferente. Yo le decía a Lina estos días, hace mucho que queríamos trabajar en algo juntos y hemos venido posponiéndolo y acá me hice trabajar y cómodo, ¿cierto? En ese sentido. Lo que sí me sorprendiste en el hecho de que hiciste ya un doble trabajo, va a la revista. Así que gracias doble en ese sentido. Con Lucía sí tenemos un trabajo que es semanal, pero también, a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando Lucía fue quien me acercó a la editorial. Yo le pregunté a Lucía, ¿no es cierto? Entonces ya desde el vamos, en principio ya había ahí una proximidad, pero cuando sale el libro me dice Lucía, yo quiero ser de las primeras lectoras. Le digo, bueno, vas a ser lectora, pero lectora en público también, ¿no? En ese sentido. Y con María Paz venimos trabajando también hace años, ¿sí? Y más, sobre todo, este último tiempo, este año especialmente, y este tipo de temáticas las venimos charlando, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso me pareció muy interesante escucharla a ella por ahí, yo hablaba más que lo que te escuchaba acá, bueno, fue escucharte en lo que es la lectura. Así que muchísimas gracias a las tres y fue muy pensado el elegirlas en ese sentido. Como agradecimientos tengo muchísimos y en el prólogo del libro lo expreso, ¿no? Como ya me parece quedó claro, si bien es un libro escrito en algunos años, en realidad es un libro que viene describiéndose hace muchos años. Y lo lindo del encuentro acá, al ir viendo las caras, es que muchos de ustedes precisamente han ido compartiendo esos muchos años, ¿no? Recién nos encontramos cuando charlamos afuera con el doctor Martínez Ferretti, Pepe, para los amigos, estábamos diciendo algo de 40 y pico de años que hace que, bueno, venimos juntos, y podría así ir nombrando a cada uno, realmente están reflejados en el texto. Algunos están en los agradecimientos. Por ejemplo, yo le agradezco a Adela, que fue con quien me comparé, Adela Bertela, la doctora Adela Bertela, que me convocó hace unos cuantos años precisamente a dar la materia psicopatología general, que fue un poco la excusa al preparar las clases como para iniciar la redacción del libro. Así que, bueno, tenés que ver también con esta escritura. Y, bueno, ya Lucía decía del IPIS y allí el IPIS es el Instituto para la Integración del Saber que compartimos. Es un instituto acá de la universidad.
al cual fui convocado hace no sé cuántos años, pero aquí está el doctor Néstor Corona, que fue uno de los que me convocó, y que no nos veíamos hace un tiempo también, así que es... con lo cual es una fiesta el encuentro en cuanto a lo que es el trabajo compartido. Bueno, no te había visto, Andrea, había Andrea Cepeda, con quien dimos durante todo ese tiempo la materia psicopatología general, del mismo modo como ya en un lugar mucho más familiar. Mi familia estuvo muy presente en el tiempo que les restaba como para poder escribir, ¿no? El libro está dedicado a mis nietos, pero pueden verlo, ¿no es cierto? Que están ahí muy, muy presentes los tres. Y también a quien ha sido y sigue siendo desde hace muchísimos años mi primera lectora, que es mi esposa, ¿no? Por ella pasan siempre los textos y un poco como pongo ahí en el prólogo, traía de Agamben precisamente el intento de que trabajar lo actual no es quedar encandilado con las luces de lo que hay, sino precisamente bucear en las sombras. Ella se especializa en bucear en los textos, en aquellos lugares, y me ayuda mucho en esclarecer más, así que se imaginan si está un poco difícil lo que serían las primeras redacciones en ese sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, le doy este tono así más familiar, como corresponde a un psicoanalista. Yo había escrito un montón de cosas y las tenía escritas para no olvidarme los agradecimientos y demás. ¿Qué me ocurrió? No traje. O sea, tenía que hacer un síntoma psicopatológico, si ustedes quieren, como para eso, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, bueno, había ahí una serie de cosas. Se me cruzó ahora por la mente. Hoy a la mañana, cuando me desperté, antes del despertador, por supuesto, poco con esta expectativa. Y hablando de lo que decías, María Paz, de enseñar a los alumnos, me acordaba de mi primer maestra de primaria, pero con una característica interesante. Fue mi maestra en casi toda la primaria, porque yo fui a un colegio rural en donde éramos 14 alumnos, en un momento 17, y ahí hubo 2 maestras, pero con lo cual implicaba que en los 7 grados estábamos con la misma maestra. Entonces siempre era la misma maestra, y vivía en ese colegio, y entonces y me acordaba un poco desde esa época, de ahí empiezan mis gustos por la lectura, y en la biblioteca, que era un pequeño armario que teníamos, y ahí había algunos mitos, algunas cuestiones, y me evocaba eso, ¿no? Diría que diría esta mujer si ve semejante cosa ahora, ¿no? Pobre. ¿A qué lugar hemos llevado esas lecturas, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, al revés, yo creo que ahí hubo un germen en ese sentido, y tomándolo en lo que ahora a veces observamos, cuando ponemos demasiado en la élite que implica el estar en un determinado ámbito y lo que significa y las posibilidades. A ver, yo me acuerdo de aquella época y algunos compañeros iban a caballo a la escuela, otros nos llevaban. La tecnología que teníamos era para las fiestas un tocadiscos que era ¿cómo se llama? Sí. No, la vitrola, claro. Eso era la tecnología más grande que teníamos, ¿cierto? Y aún así pudimos, bueno, seguir saliendo adelante e ir haciendo un montón de cosas. Lo pienso en función de esto último que precisamente ustedes destacaban tanto, poder saber hacer con aquello que nos fue dado e inventar desde ahí. Yo creo que desde ahí venía un poco el germen, ¿no? de aquello que podemos lograr. Ustedes me hicieron preguntas y me dijeron cosas a medida que iban diciendo, pero me parece que puede ser aburrido contestarlas acá, ¿no? En ese sentido. Podría decir así muy simplemente si la preocupación
a esta altura que yo tengo es que lo que hagamos lo hagamos con fundamento. Por eso el intento de, al ir escribiendo para poder dialogar, pero no desde los contenidos, sino desde los supuestos implícitos que tiene aquello que está ahí sostenido, que es lo que nos permite abrir el panorama y entonces poder dialogar aunque no participemos, ya no solo desde la misma teoría, sino también desde la misma disciplina. Y por eso fue también la invitación. A ver, Lina, tu campo de trabajo es bien distante a lo que es poder leer sublimación y la cosa, y el hecho de elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Digamos, ¿qué cosa es eso, no es cierto? Y sin embargo es posible, me parece, ese diálogo desde las letras, ¿no? Otro tanto. ¿De qué manera poder entonces ponerlo a jugar? Así que en ese sentido, bueno, el intento ha sido, sí, lo rescataba, por momentos un poco provocativo. ¿En qué sentido? A ver, yo me identifico como psicoanalista. En general, para los psicoanalistas, psicopatología no es una buena palabra. Porque psicopatología es entendido al modo del universal perdiendo lo singular. Bueno, el desafío de lo que traté de mostrar es que podemos, como psicoanalistas aún, tener una gran riqueza, aún para el abordaje de lo singular, sirviéndonos de un abordaje desde la psicopatología, pero entendiéndola de un modo especial, no de cualquier modo. Pero en ese diálogo es donde podemos traer los saberes que han recorrido la historia de la humanidad. Si hay algo que Lacan marca de Freud, es que Freud se formó en un clima positivista, quiso hacer del psicoanálisis una ciencia natural, pero ¿qué es lo que logró? El orden del saber propio de la ciencia para las preguntas sobre la existencia lo llevó a recurrir a los mitos universales. Pensemos conceptos fundamentales de Freud: narcisismo, un mito; Edipo, otro tanto, ¿no? Él crea un mito contemporáneo, la horda primitiva, para poder explicar, digamos, no riñen. Y entonces, en ese sentido, me parece que de ahí viene un poco esa inspiración. Les agradezco muchísimo su presencia, tanto aquí como en el Zoom. El hecho también, de alguna manera, de cada uno de ustedes haber participado también, aún de la redacción, en las charlas, cuando teníamos el cafecito, a veces en la sala de profesores, en las aulas, en el hospital, en los encuentros, ¿no? En distintas carreras, musicoterapia, en psiquiatría, en psicología, ¿no es cierto?, en los programas, psicoanálisis, en distintos lugares, viendo un poco las caras de quienes estamos acá acompañándonos, y en distintas instituciones. Así que muchísimas gracias, Claudia, por la presentación, muchísimas gracias por sus palabras, y por mi parte, nada más. ¿Tienen alguna pregunta en el público? ¿Quieren hacer alguna pregunta o alguna acotación? Mientras ellos van pensando en alguna pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Te quería preguntar por el título, porque como sé que sos un gran pensador, en normalidad, sublimación, libertad, usás como conector la coma, usás y. Seguramente eso tiene una explicación, pero como no quiero ser yo la que diga por qué yo me lo imagino así, me gustaría que vos nos lo cuentes. Bueno, gracias. Sí, el título fue todo un desafío de cómo pensarlo y qué poner. Pero el por qué la coma, porque pertenecen a epistemologías distintas.
el concepto de normalidad, por más que yo igual intento hacer una relación, y de hecho trabajo la normalidad en Freud, Freud trabaja el concepto de normalidad, pero después no lo titulo normalidad, sino más allá de la norma, precisamente en esa parte. Normalidad viene con una epistemología, sublimación con otra, y libertad aún excede el segundo lugar, porque el primero, si queremos, viene de un campo que hasta podrías llamarle, entre comillas, científico. El segundo es un término que es muy amplio, porque sublimación viene de la química, sublimación es un término que se usa en muchas disciplinas, pero yo lo tomo especialmente del psicoanálisis. Libertad, en cambio, ya habla del orden de la existencia. Ahora, el nexo, o sea, acá digo por qué la coma como diferencia, pero la coma también permite establecer qué es eso de corrido. La sublimación como uno de los modos posibles de pensar el orden de una normalidad, pero entendida ya como Calvin, que ya es otra cuestión, como es el trabajo, no como norma, y paso previo e indispensable como para la posibilidad de la tarea de la libertad. Digamos, en ese sentido. O sea, toma las dos cosas, como separación, porque son epistemologías distintas, pero como nexo, si le damos esa vuelta de lectura. Sí, claro. Ampliamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Uno? Sí, mi pregunta es, si de la misma manera que pensó el título, pensó la imagen de la portada. La repito para la gente que está por Zoom. Acá preguntan si de la misma manera que pensó el título, pensó la imagen para la portada. En realidad es una cuestión más de editorial. Digamos, en la editorial tomaron la idea de lo que se trataba el libro, lo charlamos, y fue un diseñador el que lo hizo. Incluso el primer momento fue un impacto, fue una discusión familiar. Participamos en la familia todos, en la familia hay 2 arquitectos, así que ellos tuvieron mucho que ver. Mi mujer también participa mucho, y aunque no vengan de la arquitectura ni del diseño, también participaron. Bueno, yo les llamo hijos a mis nueras también, disculpen, pero bueno, las ahijo un poco también, ¿no? Las quiero mucho. Así que en ese sentido yo te podría dar alguna interpretación de por qué terminé aceptándola, pero no, el hacerlo fue una idea de la editorial, que de paso trabajaron muy bien, ¿no? Realmente fue muy interesante, porque digamos, al enviar el libro, la idea que yo tenía que iban a tardar un montón en leerlo y en contestarme. Entonces yo estaba preparado como para mucho después. Muy rápidamente me llama y me empieza a hablar del libro y me dice que sí, que lo quería publicar. Incluso es más, me decía, bueno, no, pero dice, usted dice que se trata de psicología, psiquiatría y psicoanálisis. No, tiene todo un trasfondo filosófico que está muy claro. Bueno, ustedes lo han dicho. Así que no fue simplemente que quería publicar por una cuestión económica, lo leyeron. Pero y en ese sentido, entonces, la confianza en el diseño de la tapa estaba. Bueno, no sé si hay algo más. Si no, yo un poco diría para terminar, preguntarte, Manuel, si viene otro libro. ¿Qué más necesitas? Bueno, en realidad, sí, ya estoy escribiendo. A ver, en realidad yo pensé esta obra entre estos dos. Estos son los fundamentos. Que un poco no está dicho, pero está anunciado cuando están puestos al final del primer capítulo, cómo pienso lo que es la psicopatología, y en función de eso,
digamos, en este texto es cómo se constituye el campo psicopatológico, a mi entender. Lo que estoy trabajando ya son los supuestos implícitos que sostienen el campo de la mirada y el campo de la escucha, y en ese sentido, que se entiende por síntoma en cada uno de esos campos, cómo se lo puede pensar al respecto, cómo se lo puede pensar en psicoanálisis, en sistémico, ¿no? Y en fenomenología. Entonces, desde ahí, cómo es la génesis de cómo entender lo patológico. Y el tercer tomo, que ese no, se va para después, sería cómo se puede pensar un ordenamiento de la psicopatología en términos de la epistemología esta que yo trabajo acá y no a la manera del SN o sí. Bueno, confiamos en que próximamente vamos a estar acá para el próximo presentación del libro. Bueno, desde mi lugar, agradecerles a todos los que nos han acompañado, las muchas personas que estaban en el Zoom, todos los que han estado acá con nosotros, Alina, Lucía, Claudia, que están acá también acompañándome en esta presentación, a Manuel, porque creo que es un orgullo tenerlo acá, así que gracias. Y bueno, a todos, y los invitamos acá, no sé si es acá o allá, en el otro corner, a compartir algo para conversar, los que se quieran quedar un rato y acompañarnos. Gracias, muchas gracias.